Yeshua, la voz de Jesucristo, te envía una reflexión sobre el Evangelio del Domingo. Preparémonos para vivir mucho mejor la liturgia católica dominical. Tengan un feliz día, les envío un saludo cordial, un abrazo caluroso desde el corazón a ustedes entrañables amigos y amigas que siguen haciendo muy viva esta fuerza de evangelización de la escuela bíblica católica Yeshua. Estamos pues en contexto del Evangelio según San Mateo. Estamos en el capítulo 25. Recordemos que en este capítulo se nos presentan tres grandes parábolas muy conocidas por todos nosotros. La parábola de las doncellas o de las 10 vírgenes, la parábola que vamos a trabajar este día que nos propone la liturgia de la iglesia, la parábola de los talentos y la parábola del juicio final o la confrontación definitiva. Muy bien, entonces estamos trabajando pues la parábola de los talentos. Muy conocida, muy famosa, muy mencionada, quizás no siempre bien interpretada como todas las Sagradas Escrituras por infinidad de razones, circunstancias, momentos históricos. Es una parábola que a veces paradójicamente hemos puesto en contra del propio Evangelio. Todas las parábolas y todas las Sagradas Escrituras siempre tienen que pasarse, interpretarse por Jesús, por la vida de Jesús. Como dirá Monseñor Silvio Báez, Él es el que nos explica las Escrituras. Él es el intérprete auténtico de las Escrituras. Todo lo que no suene a la vida de Jesús, toda interpretación que no tenga los sabores, los colores, los aromas de lo que fue la vida de Jesús, su proyecto, el reino de Dios, es una interpretación alejada, desviada y torcida que no nos da vida. Así que vamos a decir en un primer momento lo que no es la parábola. Primer cosa que no es la parábola de los talentos, no es una invitación al perfeccionismo. La podríamos leer, interpretar de alguna manera como una invitación al perfeccionismo, ¿verdad? El perfeccionismo que siempre se ha vinculado con la santidad. Sin embargo, la santidad que nos propone el Evangelio de Jesús y que nos propone la Iglesia no es el perfeccionismo. El perfeccionismo se lo dejamos para el diccionario. El perfeccionismo en su definición básica es la ausencia, la carencia de error, de defectos. Toda vida humana está cargada, está repleta, está inundada de defectos y de errores, incluso la vida de los santos. Así que no es una invitación al perfeccionismo. Recordemos que la santidad, más que ser perfectos, es irnos adhiriendo cada vez más con nuestros errores, luchas, dificultades al corazón de Jesús. Es cada vez parecernos más a Jesús y ser más capaces de compasión, de amor, de ternura, de servicio. Por eso todos estamos llamados a la santidad, mas no a la perfección, porque la perfección lo único que genera es frustración, es culpabilidad, porque tú y yo, como seres humanos frágiles, débiles, rotos y quebradizos, siempre tendremos errores, pero aún así, con esos errores, estamos llamados a ser santos. Primer cosa que no es la parábola, no es una búsqueda del perfeccionismo. Ni mucho menos, la parábola nos quiere inducir a la lógica de la meritocracia, ¿cierto? Tan conocida para el pueblo judío. Es decir, que a Dios se le compra, es decir, que a Dios se le conquista, es decir, que a Dios se logra alcanzar exclusivamente por nuestros méritos, por nuestras capacidades, por nuestros dones. No, mis queridos amigos, no es una parábola que nos habla de la meritocracia, porque todo el mensaje de Jesús, todo el reino de Dios nos mueve y nos muestra que lo de Dios es don inmerecido, gratuito, regalo que nace de su iniciativa infinita de amor y de bondad y de ternura. Así que no es meritocracia, es gratuidad, es la vida de Dios que se nos ha dado sin merecerla y que tú y yo
debemos simplemente acogerla y recibirla. Muy bien, vamos a decir entonces algunas palabras. No es por méritos, no es por comprar a Dios, no es por lo que hagas. Aunque Dios te diese 10, 20 talentos y los pudieses multiplicar a la potencia de cualquier número y le dieses 1.000.000 de talentos, aún así nadie, absolutamente nadie, por méritos propios, se merece el amor infinito de Dios, se merece la gratuidad, el banquete último, la fiesta gozosa y última, definitiva y plena del reino de Dios. Después de decir lo que no es la parábola, vamos a tratar de decir lo que sí es. Vamos a tratar de insinuar con una leve reflexión a lo que nos invita esta bella parábola. En un primer momento vamos a hablar de los talentos. Los talentos siempre los hemos asociado con nuestras capacidades, potencialidades, herramientas, todo lo que Dios nos ha dado. Y claro que podemos hacer esa interpretación, pero en un segundo momento. Yo quisiera enfocarme en una primera instancia en dos cosas de las que podríamos afirmar que es el talento. Si fuéramos literalistas con las Sagradas Escrituras, un talento en la época de Jesús es una suma de medida, ¿cierto?, de plata. Son 26 a 30 kilos, dicen los que saben, de plata. Eso convirtiendo en dinero serían 6.000 denarios. 6.000 denarios, recordemos que cada denario, un denario, es el salario fijo de una persona en la época de Jesús. Por cada día te merecías un denario. Esos son más o menos 20 años de trabajo, 20 años de trabajo. Entonces, en un primer momento, el talento que vendría a ser, el talento que vendría a ser. El talento, mis queridos amigos, no es otra cosa que tu vida. La vida que te ha dado Dios, la vida que te ha regalado Dios, el gran don, el gran milagro, la gran gracia, la gran fiesta y el mayor poema que ha escrito Dios con hermosos versos y prosa es tu vida. El texto nos dice que había un hombre que partía y que llamó a sus sirvientes y les encomendó sus posesiones. Otra traducción que me gusta más dirá hacienda. El talento es tu hacienda, es tu propia vida. Es la posibilidad de levantarte cada día, es la posibilidad de poder sentir el calor del sol en tus mejillas. Es la infinidad de posibilidades que Dios nos regala porque hay vida. Aún en medio de un contexto de muerte, en un contexto donde la muerte nos acecha, donde está palpante, donde hay cifras que nos conmueven las entrañas, desde la televisión, desde las noticias, aún en medio de las circunstancias adversas, confrontantes, difíciles, Dios nos da el gran milagro, el gran talento, la gran posibilidad hermosa y maravillosa de la vida. En un primer momento el talento es tu vida. En un segundo momento el talento es la gran noticia que todo ser humano puede recibir, que puede experimentar y que puede hacer consciente. No solo tu vida, la vida que Dios te ha dado, tu vida biológica, emocional, psicológica, sino la vida espiritual. Es decir, la vida de Dios que te habita. Qué gran noticia es, qué gran evangelio es uno tomar más conciencia de que Dios, creador, Padre, hacedor del universo, hacedor de las grandes maravillas y hermosuras, el que sostiene la historia y que la seguirá sosteniendo, el gran aliado del hombre y de la mujer, habita en ti. Está en la profundidad de tu interior, está en la hondura de tus entrañas. El gran talento es sabernos habitados por Dios. Somos la morada de Dios. Nosotros somos el templo maravilloso, la casa de Dios. Aunque los templos se cierren, aunque los templos no puedan abrir siempre, tu vida es un templo, porque en tu vida habita el sagrario y en el sagrario está Dios, está la presencia de Dios. Es lo primero a que hace alusión la parábola, los dos grandes talentos que Dios nos ha dado,
la vida biológica, nuestra vida, con todas sus dimensiones, y la vida de Dios que nos habita. En un segundo momento, claro, podríamos hablar de las capacidades. Es que el texto habla que le reparte 5, ¿cierto? 2 y un talento según sus capacidades. Por supuesto, nunca se me va a olvidar una escena muy conmovedora en el Chocó, cuando conocí a una persona muy machacada, muy golpeada por la vida, una persona que no podía ver, era ciega, tampoco podía escuchar, era sorda y no podía hablar, era muda, le faltaban 3 grandes sentidos vitales de la vida. Y aún en medio de esas carencias tan dramáticas, tenía otra aún más difícil, la soledad. Un hombre que había sido abandonado y desechado por su familia y por la sociedad, porque la enfermedad lo llevó a la pérdida paulatina de sus sentidos. Y solo lo recibió una persona llena, inundada de Dios, cargada de Dios, una monja, en un lugar que se llama Jesús Pobre, en Ismina, Tadó, Chocó, un lugar que cuida una monja santa, santa, santa. Y este hombre en medio de su ceguera, en medio de su sordera y en medio de no poder hablar, nunca se me olvida que me le acerco yo con miedo, con duda, con sospecha, y voy a abrazarlo porque siento la necesidad, y este hombre me da el abrazo más repleto de vida, un abrazo lleno de Dios, un abrazo que me hablaba, aunque no lo pudiera escuchar por los labios, me hablaba y podía experimentar toda la vida que me daba este hombre, porque en su interior solo había vida, solo estaba lleno de Dios. Es un hombre con unas capacidades diferentes a las tuyas y a las mías, pero aún en medio de esas capacidades multiplica y da fruto de la vida que Dios le ha dado. Cada uno tiene diferentes capacidades, cada uno tiene diferentes talentos, potencialidades, y un gran error de la vida, un gran destino hacia la frustración, es estar en clave de comparación constante. Te comparas constantemente con otros. Es que otros sí saben cantar, es que otros escriben mejor, es que otros hablan mejor, es que otros trabajan mejor, es que otros cocinan mejor. Te comparas constantemente y en la comparación niegas la posibilidad de ver la infinidad de capacidades y potencialidades propias que Dios te ha dado a ti. No se trata de números, no se trata del que tiene 5, 3 o 2, porque aún el que tiene uno tiene muchísimo, porque aún un talento es una cifra inmesurable, grandísima, gigante, pero Dios nos ha dado según nuestras capacidades. No te sigas comparando. Date el lujo y la dicha de conocer tus dones y ponlos a servicio del reino de Dios. Sería una segunda reflexión que quisiera compartir con ustedes. Y tercero, mis queridos amigos, el siervo que por miedo ha enterrado el talento, es decir, ha enterrado su vida. Tiene un juicio muy duro del Señor, pero no es un juicio buscado por el Señor. Él mismo se ha autoexcluido. Él mismo ha decidido porque no conoce al Señor, porque le tiene miedo a su amo, porque no lo conoce, y entonces eso le ha generado miedo, porque ha creído que Él es un amo que va a venir en clave de retribución. Una clave muy importante para entender el texto es que el amo nunca viene a reclamar los talentos que les ha dado a sus siervos, jamás. El amo viene a decirles a los siervos: ¿y ustedes qué han hecho con lo que yo les di? ¿Ustedes qué han hecho con lo que yo les ofrecí? Es como un padre que da la herencia a sus hijos y les dice: ¿ustedes cómo han invertido la gran hacienda que les dejé? Pero es un regalo y los regalos no se quitan, no se piden, no se devuelven. Este último hombre ha enterrado su vida, ha oscurecido su vida, porque por miedo se ha ensimismado, por miedo no ha dado fruto, por no conocer a Dios ha creído que Dios era un castigador y un juez que venía a presentar cuenta de cobro. Qué terrible seguir creyendo en un Dios así.
Hay una frase muy tremenda que dice que al final de la vida te encontrarás con el Dios que has creído. Este último siervo se presentó y conoció en el Dios que creyó, un Dios que era juez, y entonces tuvo un Dios juez. Pero nosotros que creemos en un Dios de amor, de misericordia, de ternura, nos encontraremos con un Dios de amor, de ternura y de misericordia y de bondad y de amor. Para ir terminando, mis queridos amigos, tu vida es el gran talento y tu vida está dada para darla, porque solo se merece la vida el que la recibe como don y el que la da como don. Hemos recibido la vida como don y solo nos la merecemos si asimismo la damos como don. Si asimismo la gastamos por el reino de Dios, si somos agentes activos en la construcción de familias más felices, de familias más humanas, de sociedades más felices, más dichosas, más humanas, más compasivas, más misericordiosas. En tus manos y no en otras manos, está la posibilidad de que el reino de Dios siga construyéndose, siga desplegándose, siga teniendo toda la fuerza en nuestra historia. Hoy más que nunca necesitamos discípulos de Jesús comprometidos, no espectadores, no pasivos, no inundados por el miedo, que se autoexcluyen y entierran su propia vida y por eso al final terminan, como dice el texto, alegóricamente en el rechinar de los dientes, es decir, en la frustración de la vida, porque todo el que guarda la vida para sí, todo el que se encierra, todo el que oscurece su vida, todo el que entierra su vida por miedo, es un hombre y una mujer que ha construido de su vida un infierno absoluto, una oscuridad terrible. La peor experiencia es encerrarnos y tratar por miedo de conservar la vida, porque lo único que alcanzaremos será perder la vida acá, hoy, en nuestro presente, en nuestro día a día y claramente después de que esta vida biológica termine. Para terminar, quisiera compartirles un poema que me ha acompañado mucho tiempo de la vida y que muchas veces hago oración. Se llama En paz. Al final de la vida, cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni esperanzas fallidas, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Cuando extraje hielo, miel de las cosas, fue porque en ellas puse hielo, mieles sabrosas. Cuando sembré rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me prometiste que mayo fuese eterno. Hallé sin dudas largas las noches de mis penas, mas tuve otras santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Y entonces, si podemos hacer de este poema nuestra oración, al final de nuestra vida, como en la parábola, el Señor nos dirá: entra en la fiesta de tu Señor. Al final de nuestra vida y en el hoy de nuestra vida, en el presente de nuestra vida, Dios nos podrá decir: entra gozoso en la fiesta de tu Señor. Entra dichoso en el reino de Dios, que no es otra cosa que vivir una vida feliz, una vida plena, una vida realizada, porque solo realiza la vida el que la entrega, el que la da, el que la dona, el que su vida es un talento para los demás, el que pone todo en función al reino de Dios, a una vida más humana, más dichosa y más bondadosa. Dios los bendiga y un feliz domingo. Este es nuestro canal en YouTube. Yeshua TV. Suscríbete Dale a la campanita para que recibas las notificaciones de nuestro nuevo contenido. Dale like y comparte con tus amigos. Disfruta de toda nuestra espiritualidad bíblica.
cursos bíblicos, predicaciones, píldoras de vida, testimonios. reflexión del Evangelio del Domingo. Visita nuestro canal en YouTube. Yeshua TV. He venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. No te acomodes a la manera de pensar del mundo presente. Búscanos. Yeshua TV. Síguenos. Dale a la campanita. Comparte. Dale like a nuestro contenido.